Bueno, muy buenos días para todos. A nosotros nos correspondió el tema de micorrizas y biochar. Está a cargo de Giselle Batacán, Angie Paola Muñoz, Laura Valentina Ramírez y quien les habla, Diego Obregón. Pase a la siguiente diapositiva, compañera. Les voy a hablar de las micorrizas. Entonces se dice que es una asociación que se establece entre algunos hongos benéficos del suelo y la raíz de una planta, una mucorriza, que se benefician tanto el hongo como la planta. El hongo ayuda a la planta a tomar los nutrientes del suelo y la planta le brinda a esta una protección y alimento. El término micorriza viene del latín mico, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Siguiente diapositiva, compañera. Les voy a hablar entonces de la elaboración de este bioinsumo de micorriza. Entonces se dice que para realizar este bioinsumo, entonces, primeramente se debe escoger el sitio, debe ser un área plana y que tenga disponibilidad de agua. Se deben de construir también unas ceras, estas deben tener una medida de 20 o 10 metros de largo por 1 metro de ancho y 20 centímetros de altura, y las paredes deben ser en ladrillo y una base cementada y cubierta con una capa delgada de gravilla. Esto es con el fin de que el contacto del sustrato desinfectado quede pues separado del suelo. Otro paso a seguir es la desinfección del sustrato, que este sustrato es la mezcla del suelo y una arena de río. Entonces, para hacer la desinfección de este sustrato se utiliza una técnica que le llaman la técnica salorización, que consiste en preparar el sustrato, humedecerlo y luego taparlo con un plástico transparente de alta densidad. Y esto se deja cubierto por 20 días. Otro punto es que en cada era ya tenemos listas, ¿no? Entonces se hacen unos surcos. Dentro de estos surcos es donde se va a aplicar, pues, estos preparados que ya hicimos de este producto, ¿no? Entonces, eso se va a distribuir en semillas o en las plantas. Aquí se escogieron unas plantas Bachara. El uso de este insumo. Entonces, se dice que en el suelo, en estructuras infectivas como raíces, colonizadas, esporas, hifas y micelios, esto debe ser localizado en la zona de desarrollo. Compañera, me devuelve la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dice que ese debe ser la zona de desarrollo de las raíces para conseguir una buena colonización. Cuando este se aplica a semillas, es importante ubicarlo debajo de la semilla en cultivos ya establecidos, y este también se aplica en bandas. Estas se localizan cerca del área radicular y es muy importante que quede en contacto con las raíces, las semillas. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, entonces, ¿cómo beneficia la micorriza a la planta? Dice que mejora el desarrollo de la planta, teniendo principalmente el efecto del hongo sobre la nutrición y esta toma de agua desde el suelo planta al ataque de plagas desde la raíz, especialmente cuando las raíces son colonizadas por el hongo antes de ser atacadas. También aumenta la resistencia de la planta a la sequía y a la acidez, incrementa la producción y mejora la estructura del suelo al contribuir a la agregación de partículas. Según estudios que han realizado sobre este bioinsumo fertilizante, dice que es una alternativa para solucionar este problema, es aumentar la eficiencia de estas plantas
y esta pues para tomar los nutrientes del suelo, de tal manera que con menores cantidades de este bioinsumo se obtengan unas cosechas más satisfactorias. La siguiente. Bueno, entonces, me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las ventajas de las micorrizas. Pues gracias a ella, las plantas son capaces de explorar un volumen en el suelo que alcanza con una serie de realización. En sumarle a esta labor la fija del hongo, la fijación del hongo también capta una mayor facilidad de elementos como pues, el fósforo, el nitrógeno, el calcio y el potasio, y el agua en el suelo. La protección brinda pues por el hongo que hace que además de la planta sea más resistente a ciertos extremos ambientales que afectan al suelo como la salinidad, los cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de la presencia de azufre, magnesio y aluminio. Por así decirlo, pues si fuera poco, la resistencia fisiológica del hongo induce a la raíz a mantenerse activa durante más tiempo que si no estuviese micorrizada. Bueno, ¿cómo funcionan las micorrizas? Entonces, las micorrizas funcionan en dos tipos. Las micorrizas, pues, estas se caracterizan por ser afiliadas a un hongo que pues pertenece al interior de la célula, a radiación, sino que pues se ubica entre la separación de esta, se puede observar a simple vista y presenta llamada red de Haber. Este tipo de micorriza es el que predomina entre los árboles de zona templada, sino especialmente en la caracterización. Listo, compañera, pase al siguiente. Bueno, aquí se encuentran dos tipos. El primer tipo son dos tipos principales que se llama la ectocomorriza y la endocomorriza. Pues la endocomorriza es el cambio que no hay en el manto que queda siempre a la vista, fija de introducción iniciativa entre las células de la raíz, pero luego pertenece en el interior de esta, formando vesículas de alimentación al cultivo. Y la otra es la ectomorriza, que se caracteriza porque pues, las filas de los hongos no presentan al interior de la célula la raíz, sino que pues, se ubica entre la presencia de esta. La otra diapositiva, compañera. Papel que cumple la absorción de los nutrientes. Pues la utilización de los nutrientes por la planta es determinada principalmente por la capacidad de absorción de la raíz y por la distribución de los nutrientes. Y se cuenta a la liberación de elementos del suelo. La morfología radical en el medio extremo del hongo, pues arbusculares determinan la utilización de iones de baja velocidad de difusión como el fósforo, el zinc y el molibdeno. La principal función de la micorriza es incremento en el volumen del suelo, explorando para la utilización y así favorecer la eficiencia de absorción del mismo. Ya, pase la siguiente diapositiva. Bueno, buenos días.
Nosotras vamos a hablar un poco ya de lo que es el biochar, qué aporta el biochar al suelo, dónde se originó el biochar, las propiedades del biochar, entre otras propiedades que tiene el biochar, la elaboración del biochar y como la forma de distribución de él. ¿Qué es el biochar? El biochar es como un tipo de materia orgánica rico en carbono aromático producido a partir de residuos de biomasa en condiciones de pirólisis que puede ser utilizado como enmienda en el suelo. Se escucha hablar mucho de el biochar porque es un concepto nuevo que es llamado no como biochar sino terra preta de indio, que el cual se elabora con residuos orgánicos como restos de cultivos, desechos de alimentos, huesos, heces, cenizas, entre otras cosas más. Eh, Se dice que el biochar finalmente es dividido permaneciendo en suelos en climas tropicales húmedos como en el Amazonas. También durante miles de años el terrapreta de indio ha resistido a las rápidas tasas de mineralización comunes a la materia orgánica. Se dice que en estos entornos se viene produciendo de un color negro distintivo. Algunos biochar pueden descomponerse relativamente rápidos en el suelo, mientras que otros sí se persisten durante milenios de años. Aquí en estas imágenes podemos dar a conocer el biochar, el color del biochar, el color del suelo y la arena. Ahí podemos ver como unos tipos de preparación, como el paso a paso de cómo el carbón cómo se convierte en biochar cuando la materia prima es la leña y el fuego es el encargado de la pirólisis, que no debe hacer como un humo visible. Le doy la palabra a la compañera Paola. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿dónde se originó el biochar? El origen del biochar se remonta a los indígenas precolombinos de la Amazonía, que se crearon una gran productividad del suelo, conocido como la Tierra Negra Amazónica. Desde su descubrimiento se han llevado a cabo diferentes investigaciones utilizando el biochar para la producción de alimentos, llegando a la conclusión de que por sí no es un fertilizante, sino más bien un hábitat de reproducción de la microbiología del suelo. Podemos también hablar de las propiedades del biochar, que son muchas las propiedades, pero pues vamos a destacar algunas, que son como la mejora de la estructuración del suelo, sobre todo en suelos arenosos o suelos limosos, donde aumenta la retención del agua. También se dice que gracias a los microporos el almacenamiento de agua es considerable. También tiene como punto importante que la cuna de la vida microbiana del suelo favorece el hábitat y la reproducción de los microorganismos del suelo. Tiene un correcto de pH en suelos ácidos. Gracias al carácter alcalino, el pH es muy alto, el cual absorbe los contaminantes y es también muy utilizado como filtro de agua, sobre todo en la agricultura ecológica, y ayuda al control de plagas. Esto también tiene un gran punto, que es la gran desinfección que tiene gracias a su poder alcalino, que tiene su componente para la lucha del cambio climático y absorbe el carbono de la atmósfera incorporándose al suelo. Bueno, la elaboración del biochar. La materia prima para la producción del biochar consiste en los residuos maderables convenientes de las podas, del café y de los árboles de la sombra. Estos deben ser cortados en pedazos
de unos 50 centímetros que selecciona de una área de unos 5 por 5 centímetros, la cual se limpia con azadón y en ella se procede a construir una plataforma de piedra o pedazos de teja con una circunferencia de 0,70 metros. Los residuos maderables se aplican ordenadamente alrededor de una estructura formando un cono, tratando de no dejar espacios entre sí. Y en el centro se forma una estructura que se debe dejar un agujero de 20 centímetros a través del cual se verterá las brasas que iniciaron en el proceso térmico. Al terminar de aplicar la madera se cubre con un pasto seco en su totalidad y se amarra con cuerda al contorno, las que servirán de apoyo para sostener la estaca. Se procede también a colocar una tapa de lámina encima de la estructura para iniciar el proceso de combustión que se levanta la lámina. Se deja caer brasas al interior y se procede a cubrir completamente con el suelo para obtener un oxígeno al interior. Al finalizar la combustión, se extrae el biochar y se tritura y se tamiza a través de una malla metálica. Existen una amplia gama de equipos para la producción del biochar que satisface a la tecnología y escalas de producción muy variables. Bueno, listo. Aquí podemos dar a conocer como los productos o cómo se sacan ya a la venta lo que es el biochar, el cual lo encontramos en los agros o en los puntos de venta. También no solo podemos ver que lo utilicen solo para las plantas, para el suelo, sino que también hoy en día pues lo han sacado también como para limpieza de los dientes, para blanqueamiento de dientes, el cual hoy en día es como un punto de innovación que no solo se utiliza para las plantas, sino que ya se utiliza como para el uso personal de las personas. Aquí tenemos diferentes puntos de venta, diferentes marcas. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, duda o inquietud nos pueden preguntar